Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer nuevamente como Fundación Cáncer Vida recibirlos en esta jornada tan interesante en la que hoy tenemos un grupo de invitados espectaculares. Vamos a hablar de un tema que normalmente no se toca porque aparentemente es como una patología no muy frecuente, pero sin embargo, hoy merece la pena de todas maneras conversarlo a propósito de lo que estábamos hablando antes de iniciar esta jornada respecto de lo que ha significado la pandemia a propósito de las enfermedades metabólicas, los hígados grasos y lo que vamos hoy día a profundizar, que es el hepatocarcinoma o el cáncer de hígado. Quiero darle las gracias a la Fundación La Radio y la Voz de los Pacientes, que como siempre está conectada con nosotros para compartir y multiplicar este conocimiento, y también a los que nos están siguiendo en este momento a través de las redes de Facebook Live de la Fundación Cáncer Vida. Soy Francisco Villagangosi y tengo el gusto y el honor de presentar a continuación a nuestros expositores invitados. Primeramente, vamos a tener la presentación de la nutricionista Dina Márquez. Ella es nutricionista de la Fundación Oncológica Hernando de Magallanes. A continuación, a la doctora Jimena Morales, jefa de la unidad de gastroenterología del Hospital San Juan de Dios, y al oncólogo médico, especialista en oncología gastrointestinal y en estudios clínicos oncológicos, el doctor Marcelo Garrido. Le damos las gracias a todos por estar acá y se me queda en el tintero un amigo que va a estar en el conversatorio, que además es el presidente de la Fundación Oncológica Hernando de Magallanes y cirujano digestivo también de la misma zona. Ahora entonces iniciamos la jornada, primeramente con la nutricionista Dina Márquez, que te doy las gracias, Dina, por estar con nosotros en esta jornada, y pedirles a las personas que nos están viendo y escuchando que por favor sus consultas las envíen escritas a través del chat, tanto de las redes, de la Facebook Live de la Fundación o de la Radio de la Voz de los Pacientes, así como también a través del live que hoy día se está haciendo por streaming. Así que, Dina, te dejo con tu público. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por la invitación, por hacernos partícipes a una fundación pequeñita que forma parte de este conglomerado, ¿cierto?, de fundaciones que trabajamos en pos de nuestros pacientes oncológicos a nivel país, y tengo el agrado de poder representar en este momento a nuestra fundación que forma parte aquí en este rincón tan remoto, ¿cierto?, de nuestro país como es la región de Magallanes. Quisiera compartirles la pantalla, denme un segundito por favor. Para poder iniciar lo que va a ser la presentación. Ahí está. No sé si la pueden ver bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, el día de hoy les hablaré un poco respecto a los cuidados y las enfermedades metabólicas del hígado, que es lo que que es lo que nos convoca en este momento. Para contextualizar a todos los oyentes y quienes están siguiendo la presentación vía web, en la última encuesta nacional de salud en Chile, un 74,2% de los chilenos presentó malnutrición por exceso. Es decir, 3 de cada 4 personas en Chile, adultas en este momento, tienen o sobrepeso u obesidad, con todas las complicaciones que esto pudiese llegar a traer. Y otro de los datos importantes es que la prevalencia del consumo de frutas y verduras en el país no alcanza a llegar más allá de un 15%. O sea, los hábitos saludables quedan reflejados de que están muy por debajo de lo que debiésemos tener. En cuanto a los factores de riesgo y determinantes en salud, tenemos que hay muchas aristas que pueden estar involucradas en el desarrollo de este aumento en los índices de sobrepeso y obesidad. Tanto es como el alto costo económico de poder acceder a esta alimentación un poco más saludable, el desconocimiento de algunas técnicas dietéticas, bajo nivel sociocultural, aunque no necesariamente está asociado a ello, mayor desempleo debido a lo que hemos vivido estos últimos años en relación al estallido y la pandemia, menor ingreso familiar también, que se ha visto afectado en este último tiempo, cultura basogénica y cambios en los hábitos post-pandemia, que es algo que yo creo que todos los hemos vivido de una u otra forma. En cuanto a esto último, la UNICEF hace poco hizo un estudio, una encuesta a nivel latinoamericano, en donde trataron de evaluar un poco los efectos de la pandemia por el SARS-CoV-2, ¿cierto?, en la nutrición y actividad física de los jóvenes adolescentes, ¿ya? Y entre ellos destaca
que 1 de cada 2 opina que la crisis por COVID-19 dificulta el acceso a los alimentos. O sea, si antes ya teníamos problemas en términos de sobrepeso y obesidad por tener una dificultad, ¿cierto?, en el acceso a ellos, ahora ellos mismos lo consideran aún mayor. La principal razón por la cual se dificulta el acceso a alimentos saludables es tener menos dinero para comprar y además el temor al contraer el virus, sobre todo en la primera parte de lo que fue la pandemia. 1 de cada 3 consume más bebidas azucaradas y más snacks, dulces y salados y comida rápida o precocinada. 1 de cada 3 consume menos frutas y verduras. Y asimismo, la inactividad física es una de las respuestas más frecuentes en todos los grupos de edad y género. Y eso se está viendo en los adolescentes, en nuestros niños, que si mantenemos esta conducta, ¿cierto?, se van a convertir en adultos obesos. Aquí hay un estudio que se hizo en México, ahora hace poquito, es reciente, de este año, esto en donde se evaluó el cambio de los estilos de vida y nutrición durante el confinamiento, un estudio observacional, ¿cierto?, en donde se destaca que el 44,4% de la población femenina y el 47,1% de la población masculina encuestada sintió que su alimentación había sido afectada debido al confinamiento, encontrando un aumento en el consumo de dulces y postres en más o menos un 39% de los hombres y en un 51% en las mujeres. Por otro lado, los participantes además indicaron un incremento en el consumo de bebidas azucaradas y comida chatarra en relación de un 30%, tanto para hombres como para mujeres. Esto es lo que se está viviendo en Latinoamérica actualmente debido a esta pandemia. Y esto nos lleva en el fondo a un aumento de peso, por supuesto. Las comorbilidades asociadas a la malnutrición por exceso, que no son desconocidas por ninguno de nosotros los profesionales de la salud, está relacionado, ¿cierto?, con el desarrollo de dislipidemia, cuya prevalencia va entre un 20 y un 80% de esos casos, de esos pacientes que tienen dislipidemia, pueden llegar a desarrollar hepatitis no alcohólica, insulinoresistencia, síndrome metabólico, hipertensión arterial y algunos tipos de cáncer que también están asociados al mayor tejido adiposo. ¿Qué es lo que debemos saber en términos de hepatopatía? ¿Cierto? Tenemos más o menos que un 30% de la población en general tiene hígado graso y no lo sabe. Y no tiene ningún síntoma al respecto. Por lo tanto, es una enfermedad que está súper oculta. ¿Ya? Un 20% de esas personas con hígado graso va a desarrollar una hepatitis que no se va a detectar a menos que tomemos exámenes nosotros en la consulta, que los pacientes acudan a nosotros principalmente. Y un 20% de esas personas que tienen esta hepatitis van a llegar a desarrollar una cirrosis. Por lo tanto, ¿cómo debemos evitar y prevenir el hígado graso y su progresión hacia un daño más grave? Se recomienda la reducción de peso de un 10% más en las personas obesas o con sobrepeso, el hacer actividad física regularmente en lo posible por al menos unos 150 minutos semanales de ejercicio vigoroso y reducir un mínimo o evitar el consumo de las bebidas alcohólicas. Esto suena no tan difícil de hacer, pero en la práctica es así, es no tan difícil de hacer, sobre todo considerando el confinamiento por el cual estamos pasando actualmente, las condiciones económicas y sociales por las cuales estamos pasando. Yo creo que eso es un poco complicado. Las recomendaciones entonces que nos dejan los expertos es reducir al menos entre un 10 a un 15% del exceso de peso corporal. Y yo creo que aquí hay algo súper importante que todos los equipos de salud debiésemos ir trabajando, es que más allá de la reducción total de kilos en peso total, debiésemos tener un enfoque siempre en el análisis de la composición corporal. Es importante también traspasar esta información a los pacientes, a los usuarios de los diferentes servicios, en donde no importa solamente cuánto es lo que estamos bajando en kilos, sino qué estamos bajando en kilos. Porque sabemos nosotros, el profesional de la salud, ¿cierto?, sabe que a mayor tejido adiposo, mayor estado proinflamatorio, mayor probabilidad de desarrollo de comorbilidades, ¿cierto?, como son las hepatopatías. Sin embargo, esta información no siempre llega al usuario, no siempre llega al paciente, y eso es algo que yo creo que debiésemos ir trabajando todos. Entre ellos también se recomienda el aumento de la ingesta de ácidos grasos, omega 3. En algunos estudios se habla de la suplementación
En lo personal, al menos en la consulta, yo veo mucho paciente que tiene dislipidemia, mucho paciente con hígado graso, algunos casos de cirrosis hepática posterior a un periodo de estetosis hepática y hepatopatía, en el fondo, previa. Y aquí en Punta Arenas, al menos, el consumo de este tipo de alimentos es súper difícil de acceder a ellos, porque aquí no llega la alimentación con la calidad, tanto en organoléptica, tanto en olor como en sabor de los productos, como lo tiene en el resto del país. Entonces aquí, en lo personal, yo veo un gran problema. Y en estos casos, en lo personal también, trato de incorporar la suplementación con el omega 3 a modo de compensar un poco esta falta dietética. Quizás pudiésemos enfocarnos más en la educación respecto a la importancia de este tipo de nutrientes en la alimentación junto con el resto de las recomendaciones. Actividad física, que es algo que debiésemos fomentar también, y por supuesto la educación, por sobre todas las cosas. El abordaje, a mi parecer, debe ser multidisciplinario, y en este caso me quise enfocar más que nada en lo que es la prevención de la enfermedad en sí, y en ello debiésemos tener tanto el apoyo de la actividad física, ¿cierto? El apoyo nutricional, y aquí la recomendación es clara, la dieta hipocalórica. Sin embargo, últimamente han estado saliendo mucho los estudios respecto a ayuno intermitente, que todavía falta evidencia científica suficiente que nos sustente el poder recomendarlo a los pacientes. La crononutrición, que también se está investigando muchísimo este último tiempo y que pudiese darnos una ayuda también. El apoyo médico-quirúrgico, que no debemos dejarlo de lado, ¿cierto? La terapia farmacológica, balones intragástricos, cirugías metabólicas y otras que pudiesen ayudarnos a que nuestro paciente logre reducir el porcentaje de tejido adiposo, de grasa corporal, que es el que lo está enfermando. Y por supuesto, el apoyo psicológico. Yo creo que si alguno de ellos nos falla, el paciente no va a llegar a tener la reducción que estamos esperando. Y yo creo que lo que debiésemos todos nosotros tratar de enfocar es cambiar las frecuencias de escenarios como este por estos otros, para poder generar un mejor futuro para nuestras comunidades. Dina, muchísimas gracias por este rápido resumen. Muy claro por lo demás, te felicito. Muy buena profesora. Porque la verdad que efectivamente una de las cosas que conversábamos hace unos meses atrás, una semana atrás, ¿te acuerdas que esto era muy categórico, el asunto de una pandemia, un encierro, la falta de ejercicio, la mala alimentación? Estábamos hablando recién de la salud mental, a propósito de esto, la ansiedad y otros fenómenos que están asociados también a este tipo de nutrición no adecuada, digamos, y que, claro, y que va a arrojar seguramente en el futuro hartas enfermedades asociadas al hígado, y esperamos que no demasiado cáncer, pero bueno, eso vamos a conversarlo un poquito más adelante. Gracias, Dina, por tu intervención. Quiero dejar ahora a la doctora Jimena Morales. Ella es jefe de la unidad de gastroenterología del Hospital San Juan de Dios. Comentarles además de que ya tenemos conectadas 350 personas viendo esta jornada, y les pedimos a todas estas personas que sus preguntas las hagan a través del chat, tanto de la radio La Voz de los Pacientes, como de la Facebook Live de la Fundación, que también vemos harta gente conectada, y los que están en el streaming también están, por favor, abiertas las chats ahí para que vayan preguntando, las vamos a responder al final de las presentaciones. Querida Jimena, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, y te dejo con el público. Muchas gracias, Francisco. Quiero agradecer esta invitación a Francisco, director de la Fundación Cáncer Vida. Yo soy la doctora Jimena Morales del Hospital San Juan de Dios. Trabajo hace mucho tiempo en ello y me voy a dedicar en los próximos minutos a hablarles de cáncer de hígado y al hepatocarcinoma, que es el cáncer relevante primario del hígado. Voy a abrir la presentación. Se ve, perfecto. Ya. El cáncer de hígado, según estas cifras de la
la Organización Mundial de la Salud, es la 7ª neoplasia más importante o más frecuente en el mundo y la 4ª en mortalidad. Las cifras de incidencia y mortalidad son bastante parecidas, lo que nos habla de una alta letalidad y de que estamos llegando tarde al diagnóstico. La distribución es bastante heterogénea en el mundo y está ligada o está asociado a los distintos factores de riesgo que llevan al daño hepático y al cáncer hepático, siendo las más altas incidencias en el este asiático, también algunas regiones de África, menos incidencia, pero importante en Norteamérica, en Europa, etc. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para el hepatocarcinoma? Aquí un problemita. La cirrosis hepática de cualquier etiología es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de un cáncer de hígado con una incidencia anual de 3 a 7%. La cirrosis hepática es una enfermedad de muy larga evolución, de años de evolución, con una excelente sobrevida y un curso asintomático por muchos años. Y esta es la que se llama la cirrosis compensada. Pero durante el camino del desarrollo de la enfermedad van ocurriendo complicaciones, y una de las complicaciones más importantes es el hepatocarcinoma, que puede ocurrir en cualquier etapa de la enfermedad, y otras complicaciones mayores como ascitis, hemorragia digestiva, etc. Y cuando van ocurriendo las complicaciones, la enfermedad va pasando a la etapa que llamamos descompensada, que es una etapa más corta, sintomática y de baja sobrevida o de menor sobrevida. En cuanto a los factores de riesgo del daño hepático y por tanto de hepatocarcinoma, vamos a revisar así muy someramente los virus de la hepatitis, entre ellos el virus de la hepatitis B. Es la causa más importante en Asia y en África, con incidencia sobre 17 por 100.000 habitantes. Este virus es muy especial, es un virus de DNA, y el riesgo de cáncer en estos pacientes ocurre incluso en hígados sin cirrosis. El tratamiento antiviral del paciente con hepatitis B no elimina el virus y no elimina el riesgo de cáncer hepático, por lo tanto son pacientes que tenemos que estar vigilando. La vacuna, que ya está en el mundo desde el año 1986 y que ha ido creciendo en usar en poblaciones importantes, especialmente en Asia, han bajado la incidencia en algunas regiones, pero la prevención más importante es evitar la transmisión a través de sangre y hemoderivados, y en el hepatitis B a través de la vía sexual. Chile, según encuestas bastante antiguas, pero Chile es un país de baja endemia, y el tamizaje en los bancos de sangre de la hepatitis B ya viene desde hace 50 años y es una enfermedad de notificación obligatoria. Interesantes datos, saber que la vacuna recién nacido la tenemos disponible en nuestro país desde el 2005, por lo tanto hace 15, 16 años, está disponible en todos los contactos y debiera hacerse a todos los contactos de pacientes que han tenido una hepatitis B, a los pacientes con inmunodeficiencia y pacientes con enfermedades crónicas como el daño hepático por otras causas. El MinSal este año está implementando un tamizaje universal de la embarazada con normas muy establecidas de tratamiento y así evitar la transmisión vertical al recién nacido, que sería muy alta en caso de no hacerlo. El virus de la hepatitis C es un virus distinto, es causa prevalente en Norteamérica, Europa y Japón. La vacuna es un reto científico y aún no la tenemos, pero hay avances prometedores. La prevención, por lo tanto, está basada en evitar la transmisión
a través de transfusión de hemoderivados y agujas contaminadas. En nuestro país no tenemos tantos drogadictos endovenosos, pero existe cada vez más los tatuajes, hay que tener cuidado. En Chile se detectan anticuerpos en los bancos de sangre desde el año 1996 y hemos visto en los últimos 15 años un desarrollo pero logarítmico de los tratamientos antivirales en el virus de la hepatitis C. Actualmente contamos con tratamientos espectaculares disponibles para todos los pacientes que tienen hepatitis C. Son los antivirales que se llaman antivirales de acción directa, que es una pastillita mágica una vez al día por 12 semanas, lo que nos lleva a una respuesta viral sostenida y eso permite erradicar el virus. Así, el riesgo de hepatocarcinoma en los pacientes con hepatitis C ha disminuido en forma importante, pero el paciente que tiene un daño hepático establecido o una cirrosis establecida o una fibrosis muy avanzada tiene un riesgo que es aproximadamente 2% al año. El alcohol en todo el mundo está presente y es un factor de riesgo importante en el mundo y en Chile. En España se dice que es la primera causa de cirrosis. Estos pacientes son más difíciles de controlar porque nos llegan cuando ya están complicados, cuando ya hay complicaciones por la cirrosis. Por lo tanto, son pacientes que no podemos vigilar en forma más controlada, con programas de vigilancia. Y aquí me encantó la presentación de Dina porque aquí llegamos a un punto que yo creo que es como una bomba, que es la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Es una entidad de incidencia creciente por el aumento de la obesidad y del síndrome metabólico, afectando aproximadamente un cuarto, 25% de la población occidental. Si uno estudia estos hígados con una biopsia, el 60% tienen inflamación, lo que se llama la esteatopatitis no alcohólica, y de ellos 5 por 1000 personas al año van a evolucionar a una cirrosis. En estos hígados, en general, la incidencia anual de hepatocarcinoma es más baja que la hepatitis viral, es alrededor del 2%, y si ustedes se acuerdan, la hepatitis viral es sobre el 5%. Pero está, y es una enfermedad que va creciendo. Hay estudios incluso de hepatocarcinoma en esteatopatitis no alcohólica en hígado sin cirrosis. En Chile, como nos contó Dina, existen cifras elevadas de obesidad en encuestas de salud reciente, un 25%, y de síndrome metabólico alrededor del 40%. Esta serie latinoamericana me pareció interesante, son series chicas, pero son pacientes con hepatocarcinoma, que una serie que sin trasplante y una serie con trasplante, una de 9 países y otra de 7 países, y el virus C, que esto es del año 2010, era una de las causas más importantes. Después el alcohol, criptogénicas que no se supo, el virus B, y aquí va apareciendo la enfermedad por hígado graso, la esteatopatitis no alcohólica. Y en esta serie del 2016, acá, aparece en forma muy importante el virus B, pero es porque se agrega Perú, que es un país de endemia alta de virus B. Por lo tanto, lo más importante, lo que dijo Dina, lo más importante es la educación, lo más importante es prevenir y enseñarle a la población adulta los días de contagio del virus de la hepatitis, especialmente con agujas contaminadas y en el caso de virus B, el contacto sexual. En chequeos de adultos, en chequeos de salud, en chequeos de hombres y mujeres adultas, por cualquier razón, uno debiera solicitar virus B y virus C y está dentro de las normas del Ministerio para pesquisa de estos virus. Moderar el consumo de alcohol, que al parecer ha estado siempre presente y al parecer en este periodo de pandemia va un poquito creciendo. Más bajo en la mujer, no por machismo, sino que porque por sistemas metabólicos la mujer tiene más riesgo de desarrollar una enfermedad hepática por alcohol, con 20 a 30 gramos de alcohol al día. Eso es casi una copa y un poquito más.
y en el hombre son cifras un poquito más altas. Evitar o tratar la obesidad, el síndrome metabólico y vigilar, como decía Dina, la evolución a un daño hepático crónico. Un examen tan simple como el ultrasonido puede darnos la sospecha de un daño hepático crónico y en ese caso debiéramos derivarlo al gastroenterólogo para su estudio. Recomendaciones universales. La vacunación universal del virus B debiera estar prácticamente en todo el mundo. Si no alcanzamos a vacunar, no estamos contagiados del virus, de virus B y virus C, tratamiento antiviral de todos los pacientes con hepatitis crónica B y C, y así prevenir la evolución a la cirrosis. Una vez establecida la cirrosis, el tratamiento no elimina el riesgo, por lo tanto pasamos a la siguiente etapa, y es la vigilancia de todos los pacientes con cirrosis y todos los pacientes infectados por virus B para detectar precozmente el cáncer de hígado. Que lo que es tamizaje o vigilancia es realizar un examen que sea económico, costo efectivo, en forma repetida en el tiempo, en población de riesgo para bajar la mortalidad. Y como anecdótico, la Asociación Europea en su recomendación, en sus guías clínicas, recomienda el uso de café como prevención de hepatocarcinoma. Así que menos alcohol, más café. Objetivos del tamizaje: diagnóstico temprano, posibilidad de mayor aplicación de terapias curativas y mejorar la sobrevida. ¿Qué es el tamizaje? Es costo efectivo, porque es un grave problema de salud pública mundial, tercero en mortalidad. Podemos usarlo fácilmente en una población de riesgo claramente identificada, los pacientes cirróticos. Lo vamos a usar una imagen que no es invasivo, que es de bajo costo y que tiene muy buena sensibilidad, más del 60%, y especificidad muy alta, que es el ultrasonido. Y ahí al especialista en exámenes de confirmación y múltiples tratamientos efectivos que los vamos a ir revisando con la finalidad de mejorar la sobrevida. Un segundito. Ahí. Un segundito. Ay, perdón. En el tamizaje en pacientes con cirrosis de cualquier etiología y en pacientes en lista de espera a trasplante. También, como dato, los pacientes con fibrosis avanzada, no con una cirrosis establecida, también debieran estar ya en este grupo, y esto ya es materia del especialista. En las infecciones crónicas por virus B, sobre todo los de alto riesgo. ¿Y cuál es el examen? El ultrasonido, lo que nosotros conocemos como ecografía, que es un examen de imagen de bajo costo, con o sin alfa-fetoproteína, que es un biomarcador que ahí hay una discusión, pero los dos son útiles, pero el ultrasonido es el examen de rigor cada 6 meses en pacientes con cirrosis hepática. Si encontramos un nodulito muy pequeño de 1 centímetro, lo seguimos controlando. Si encontramos un nodulito pequeño de 1 centímetro o más, vamos a su estudio. Y ahí, ¿cuál estudio? El escáner o la resonancia dinámica con muy alta sensibilidad y muy alta especificidad, casi de un 100%. Esto para que ustedes sepan, la Asociación Americana de Radiología estandarizó estos exámenes con contraste y nos permite tener un lenguaje común para establecer un diagnóstico y un pronóstico en estos pacientes. Es el sistema LIRADS, que actualmente el último está validado del 2018 y que nos permite clasificar un nódulo en LIRADS 1, 2, 3, 4 y 5, con 5 hepatocarcinomas definitivos, o sea, por imagen nosotros podemos hacer el diagnóstico definitivo de hepatocarcinoma por su comportamiento vascular, que es distinto
al comportamiento vascular del resto del hígado. Por lo tanto, tenemos una excelente herramienta para el diagnóstico precoz del hepatocarcinoma. Un LIRAT-1 es un paciente con un tumor benigno que nosotros lo vamos a seguir según el comportamiento que tenga en el tiempo, y ahí vamos discutiendo en el 2, 3, 4 que vamos haciendo con generalmente los equipos que nos dedicamos a este tema. Así, nódulos pequeños, le vamos haciendo seguimiento, nódulos mayor de 1 centímetro lo estudiamos, podemos llegar al diagnóstico y si no lo vamos siguiendo en el tiempo. Esto que parece tremendo es el sistema de Barcelona, un sistema que nos ha permitido a los gastroenterólogos y a los hepatólogos hablar un lenguaje común en que por el diagnóstico de imagen del hepatocarcinoma, junto con la función hepática del individuo y junto con el estado funcional del individuo, si el individuo está activo, está trabajando, o el individuo está postrado. Y según ello, nosotros vamos a establecer distintos grupos. Por ejemplo, aquí hablamos de un estudio muy inicial, son los pacientes que tienen nódulos chiquititos, menores de 2 centímetros, pacientes en muy buenas condiciones, le vamos a ofrecer una técnica que, ya lo vamos a decir, un tratamiento que se llama ablación, o le vamos a ofrecer resección, y ahí lo vamos a ir discutiendo. Vamos a ofrecer tratamiento en base a este sistema de Barcelona que los divide en muy inicial, intermedio, avanzado y terminal. Y en todas estas etapas les vamos a ofrecer un tratamiento muy definido a estos pacientes que les va a mejorar su sobrevida. Y hay tremendos avances en el tratamiento, excepto el paciente terminal que va a ir a cuidados paliativos y que tiene una corta sobrevida. Nosotros, sin habernos propuesto, estamos trabajando cada vez más ordenados junto con el equipo, junto con los cirujanos, junto con oncólogos, junto con radiólogo intervencional, y los gastroenterólogos hicimos un corte en el año 2018 que nos resultó súper interesante. Teníamos 52 pacientes con hepatocarcinoma que estábamos controlando en ese minuto y dijimos, ¿cuáles son las etiologías de este grupo de pacientes? Y nos dimos cuenta, la etiología más frecuente era la esteatohepatitis no alcohólica. En segundo lugar era el virus C. Por ahí algunos virus B y el alcohol. Y otras causas que son mucho menos frecuentes. En el daño hepático autoinmune lo vemos bastante menos frecuente. La proporción hombre-mujer era muy similar y la edad era promedio alrededor de 60 años, si no mal no me equivoco. Dijimos, ¿en qué estadio? Esta es la clasificación de Barcelona: 0, el muy chiquitito, A, el muy inicial, B, el intermedio, C, el avanzado, y D, en la etapa terminal. Y dijimos, ¿cómo diagnosticamos estos pacientes? Y nos dimos cuenta que los estadios muy inicial eran los pacientes que estábamos controlando en la unidad y vigilando con ultrasonido. Entonces, esos son los pacientes que diagnosticamos en etapa precoz. Sin embargo, los pacientes que venían con el diagnóstico de hepatocarcinoma de otros lugares de la atención primaria o de otros centros, en su totalidad, no en su totalidad, pero en su gran mayoría, eran etapas avanzadas en que ya no podíamos proponer tantos tratamientos. Esto también me pareció importante, es un corte multicéntrico latinoamericano en 435 trasplantados, y aquí el año 2005 el virus C era la causa más importante de hepatocarcinoma que estaba que había sido trasplantado, que están en trasplante. Y la enfermedad por hígado graso no alcohólico era una causa menos importante. Sin embargo, el año 2011 y 2012
el virus C había reducido 2 veces y estos son los tratamientos del virus C. En cambio, la enfermedad, la esteatopatitis no alcohólica se había incrementado 6 veces como causa de hepatocarcinoma. Ojo. Esto es lo que ya les conversé, las etapas de Barcelona y los distintos tratamientos. Tal vez el doctor que va a hablar, va a entrar en más detalle. Yo solo quiero contarle algunas cosas. El tratamiento en estadios iniciales de Barcelona tiene una sobrevida muy importante, de 70-80% a los 5 años. ¿Cuáles son? En pocas palabras, la ablación, o como quien diría, quemar el nódulo. Y existen bastantes técnicas. La más validada es la radiofrecuencia. Existe la técnica con alcohol, existe la técnica por microondas, y uno de los problemas de estas técnicas es la recurrencia a 5 años. Hay una alta recurrencia y hay estudios para disminuir la recurrencia de la enfermedad a largo plazo. Existe la cirugía, la resección hepática en pacientes muy bien discutidos en equipo. Podemos hacer una resección hepática con bastante buenos resultados, pero también con una recurrencia no menor a 5 años. Por lo tanto, siempre considerar en estos pacientes la posibilidad de trasplante. El trasplante hepático, hay criterios muy acotados. Uno de ellos es el criterio de Milán, que es lo que usamos habitualmente. ¿Qué pacientes van a trasplante? Pero como las listas de trasplante demoran tanto tiempo, tenemos que ir haciendo tratamiento en el periodo de espera a este trasplante para no llegar tardíamente, y cuando ya el paciente pueda llegar a su trasplante ya no es trasplantable. Por lo tanto, estas son terapias puente que le llamamos, para que reducir la masa tumoral de ese nódulo y este paciente pueda llegar a trasplante hepático. Incluso ahora existen propuestas de expansión a estos criterios tan acotados de tamaño tumoral, y esa es una discusión que siempre se da en los equipos. En los estadios intermedios también tenemos posibilidad de tratar a estos pacientes, y aquí tenemos la quimioembolización transarterial, que se dice TACE, que es el tratamiento de elección en los estadios intermedios, o sea, en nódulos un poquito que sobrepasan estos tamaños que yo les conté, con sobrevida bien interesante. Existe el TACE convencional, existe el TEP-TACE, que podemos entrar en detalle, pero yo creo que no vale la pena. Existe la radioembolización, existe la radioterapia externa. En Chile existe la radioterapia externa, y en pacientes muy seleccionados podría estar indicado, y especialmente en estudios controlados y pacientes que no son candidatos a resección o a trasplante. Y existe el tratamiento sistémico de la enfermedad avanzada, donde ha habido muchas novedades en los últimos años. Este es mi hospital querido, el Hospital San Juan de Dios, donde hemos logrado trabajar en equipo: gastroenterólogos, hepatólogos, radiólogos, radiólogo intervencional, cirujano, trasplantólogo, y se logra en un hospital público trabajar de forma ordenada y darle las posibilidades al paciente de un diagnóstico precoz y tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, por tu contundente presentación. La verdad que es muy interesante ver cómo se maneja hoy día esta enfermedad y las derivadas que trae, ¿verdad?, asociadas, y cómo además se controla la población una vez que es detectada tempranamente, para no tener que llegar a tener que conocer a nuestros amigos oncólogos en algún momento. Pero en el caso de que esta patología avance, ciertamente que se convierte en algo mucho más complejo, y para ello hemos invitado a un especialista en esta área, que es el doctor Marcelo Garrido. Él es oncólogo médico con especialidad en oncología gastrointestinal y estudios clínicos oncológicos. Comentarles que ya estamos sobre los 450 asistentes.
Ya han llegado algunas consultas que las vamos a derivar al final para que las vayamos respondiendo. Y Marcelo, muchas gracias, como siempre, de la casa. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, Francisco, por permitirme el espacio para hablar sobre este tema que me apasiona porque me genera mucha actividad clínica a mí y a los colegas de los equipos oncológicos y del equipo multidisciplinario, como decía la doctora. Esta es una imagen de Latinoamérica y así es como se distribuyen distintos parámetros epidemiológicos en Latinoamérica, la incidencia, la prevalencia, la mortalidad, ¿no es cierto? Y lo que se puede decir es que es bastante heterogénea. El país que predomina es Perú, pero nuestro país también tiene una buena frecuencia de esta enfermedad. Como habían comentado, en el mundo no es una de las patologías más relevantes, pero claramente es uno de los cánceres frecuentes que producen incidencia o casos nuevos de la enfermedad y también una buena mortalidad que dependiendo del año que se analicen las estadísticas ha ido cambiando entre el segundo y el cuarto lugar. Pero lo más importante es que esta es una patología cuya incidencia ha ido aumentando en los países que llevan registros exhaustivos, especialmente en el mundo occidental, ha ido aumentando tanto en incidencia en hombres como en mujeres y en las distintas razas. Estos son estudios de Estados Unidos. Y esto también ha estado sucediendo en algunos países de Latinoamérica que han reportado datos de mortalidad. Por ejemplo, en México, también en la medida que se ha medido la mortalidad, esta ha ido aumentando en el transcurso de los años. Y en Chile ocupa el 10º lugar de nuevos casos de cáncer y el 8º lugar de muertes por cáncer en nuestra población. Como las opciones terapéuticas son múltiples, esta es una patología y pacientes complejos que requieren manejo multidisciplinario. Eso significa que varios especialistas tienen que confluir con su expertise para que el paciente sea adecuadamente manejado. Partiendo desde el gastroenterólogo con la detección precoz y el manejo de la cirrosis hepática, que suele ser la causa que produce el hepatocarcinoma, hasta los cirujanos, los médicos especialistas en trasplante, los radiólogos intervencionales, los oncólogos, evidentemente los médicos paliativistas y los radiólogos que nos ayudan en el adecuado diagnóstico de esta enfermedad, sin dejar de mencionar a los patólogos, las enfermeras especializadas en problemas gastroenterológicos y oncológicos, los nutricionistas, los kinesiólogos, etc. Es un equipo enorme el que tiene que ayudar a sostener a estos pacientes para aumentar su tasa de curación y mejorar la sobrevida. Y dependiendo de la etapa en la que se presenta el paciente, que depende de la función hepática y de la carga de enfermedad que tiene, es el tipo de tratamiento que en conjunto los distintos grupos del equipo multidisciplinario deciden para ese paciente. Bueno, comentaba que la enfermedad del hepatocarcinoma se asienta en un paciente que tiene por lo bajo 3 enfermedades. Una es la condición que provocó la enfermedad hepática. Por ejemplo, una infección por hepatitis C, el consumo excesivo del alcohol, la obesidad, ¿no es cierto? O la esteatopatitis en este caso. La segunda es la cirrosis en sí, la cirrosis hepática. La cirrosis se refiere a la fibrosis que se produce en el hígado a consecuencia de esta inflamación crónica que se da en el hígado, ya sea por infecciones, por infiltración grasa, por consumo de alcohol, etc. Y la tercera condición sería el cáncer hepático en sí, que normalmente le llamamos hepatocarcinoma. Hay muchas condiciones de cáncer que se pueden producir en el hígado, pero hoy día estamos hablando de esta que es la más frecuente, el hepatocarcinoma o cáncer hepático. Bueno, se sabe mucho de esta enfermedad, especialmente de cuáles son las alteraciones moleculares, cuáles son los grupos moleculares a los que responde esta enfermedad, pero hasta unos 5 años atrás las alternativas terapéuticas que teníamos desde el punto de vista sistémico eran pocas.
pero esto ha ido cambiando en los últimos años y todo este conocimiento que teníamos de la biología molecular del cáncer hepático de los años previos empezó a decantar y a transformarse en resultados que llegaron a los pacientes. En el cáncer hepático en forma avanzada, que en mi realidad es sobre 2/3 de los casos que me toca ver en mi consulta, se usa tratamiento sistémico, ¿no es cierto? El tratamiento sistémico del hepatocarcinoma ya no se trata con quimioterapia, como muchos de los cánceres que pueden escuchar las personas, ¿no es cierto? Se tratan con otro tipo de terapias moleculares, inmunoterapia, etc. Y la primera evidencia que tuvimos para manejar a los pacientes con cáncer hepático avanzado fue un medicamento que es una terapia molecular que se llama sorafenib. El sorafenib en 2 grandes estudios randomizados, el estudio CHART y el estudio ASA-Pacífico, demostró beneficio en sobrevida global, lo cual significaba que los pacientes vivían más y también se demostró otros objetivos muy importantes para nosotros los oncólogos, como la tasa de respuesta, la sobrevida libre de progresión, la calidad de vida, y después también se hicieron estudios de costo-efectividad, etc. O sea, evidencia bastante contundente de que el sorafenib era un estándar en distintas poblaciones de pacientes con cáncer hepático avanzado cuando uno lo diagnosticaba para tratamiento sistémico de primera línea. ¿No es cierto? Estas son las curvas de sobrevida que muestran que el sorafenib tiene curvas de sobrevida que son superiores al placebo, que era uno de los estándares hasta ese minuto. Estamos hablando del año 2008, 2009, cuando empezó a aparecer esta evidencia científica de este medicamento, que es el medicamento. Se usaban 400 miligramos cada 12 horas, vía oral, todos los días de este fármaco, y fue nuestro caballito de batalla durante muchos años. Aquí aprendimos a cómo optimizar el tratamiento, ¿no es cierto? Este es un estudio que me tocó participar en que veíamos cómo se comportaba la alfa-fetoproteína, el biomarcador que les mencionaba la doctora, que se eleva en algunos pacientes que tienen cáncer hepático. Entonces, si uno lo usaba, podía determinar qué pacientes son los que se estaban beneficiando, y en los que se estaba beneficiando, evidentemente, uno tenía que ser mucho más exigente con mantener las dosis del tratamiento, con sostener el tratamiento, manejar adecuadamente las toxicidades, etc. Porque al final, el paciente que mantiene mejores niveles plasmáticos, que se toma sus dosis correctas del fármaco, es el que logra mejores beneficios con este medicamento. Bueno, pero ya posteriormente empezó a aparecer otro tipo de fármacos. En este caso es el lenvatinib, que se comparó con el sorafenib. Este es el estudio REFLECT, pero apareció décadas después de los primeros estudios del sorafenib. Y el estudio REFLECT comparó estos 2 fármacos y lo que mostró fue que la sobrevida con cualquiera de los 2 era muy similar. Es decir, el lenvatinib no era inferior que el sorafenib. Ya teníamos 2 fármacos que podíamos usar para la primera línea en el paciente con cáncer hepático avanzado, porque eran bastante similares. Llamaba la atención que la sobrevida libre de progresión, es decir, el tiempo en que el paciente empieza a progresar en el tumor hepático, era un poco mejor esa curva con el lenvatinib. Y el otro detalle es que la tasa de respuesta, es decir, la proporción de pacientes que efectivamente uno veía con el escáner o con la resonancia que el tumor se achicaba, era más o menos un 24%, versus un 9,2% con el sorafenib. Lo cual nos daba a entender que este fármaco era un fármaco biológicamente activo, aunque del punto de vista de sobrevida era muy similar que el sorafenib, pero una droga que complementaba al sorafenib, que era más activa incluso medido desde el punto de vista radiológico, así que era una buena alternativa que teníamos ya para el paciente con cáncer hepático avanzado. Evidentemente todos estos fármacos tienen sus toxicidades,
mucho, infinitamente menos tóxico que la quimioterapia que usamos en otros cánceres. Pero aún así tienen su toxicidad. Y este es el secreto del manejo de los pacientes con hepatocarcinoma. Manejar bien las toxicidades que producen los fármacos. Porque si uno las maneja mal, los pacientes abandonan su tratamiento. Y ya les comenté que el aspecto más importante es que el paciente mantenga sus dosis de uso del fármaco a altos niveles plasmáticos, porque es el paciente que más se beneficia de estos medicamentos. Y estas toxicidades, por ejemplo, el sorafenib puede producir diarrea, o síndrome de mano-pie, una inflamación y un enrojecimiento de las manos y los pies, puede ser muy fácil de manejar antes de llegar a ajustar las dosis o suspender las dosis. El lenvatinib puede producir otras cosas, por ejemplo, proteinuria o elevaciones de la presión, porque es un potente antiangiogénico y eso en general pueden subir la presión. Eso requiere el ajuste de los fármacos antihipertensivos y con eso se puede lograr sostener el tratamiento. El manejo de las toxicidades es muy importante para los médicos que usan este tipo de fármacos. Y ya teníamos una primera línea bastante, con dos alternativas, ¿no es cierto? Bastante redondeado, ya que este tipo de fármacos podía beneficiar a los pacientes, pero empezaron a aparecer estudios de qué hacer posteriormente cuando el paciente progresaba al sorafenib, por ejemplo, qué alternativas podríamos tener. Y se hizo este estudio que se llama RESORCE, donde una droga que también conocemos mucho los oncólogos porque lo usamos en otras patologías como cáncer de colon o los tumores estromales gastrointestinales o GIST, empezaron a probarse en el cáncer hepático. El regorafenib usaba 160 miligramos al día por 3 semanas, cada 4 semanas, versus placebo en segunda línea en esta enfermedad mostró beneficio de sobrevida global. Así que fue uno de nuestros estándares en segunda línea después que los pacientes progresaban con sorafenib. Lo digo con sorafenib porque este estudio se hizo en la época que teníamos aprobado el sorafenib. Hoy en día, verdaderamente también tenemos el lenvatinib como para elegir en la primera línea. Y claramente el regorafenib es una droga pesada que requiere oncólogo entrenado, que puede acompañar al paciente con un equipo incluso de enfermería para manejar bien estas toxicidades, porque puede producir fatiga, diarrea, también síndrome de mano-pie y algunas alteraciones cutáneas. Pero todo se puede manejar con paciencia y con mucho cuidado sobre los pacientes y teniendo un equipo para manejar esto. Pero no fue solo eso, sino que hay otro estudio, el estudio Celestial, que evaluó el cabozantinib, incluso incluyó pacientes en tercera línea, es decir, que ya habían recibido 2 líneas previas. Entonces, la alternativa terapéutica del paciente con enfermedad avanzada podría partir con el sorafenib, seguir con el regorafenib y terminar incluso con el cabozantinib, que es la droga que se estudió en este estudio clínico. El cabozantinib mostró beneficio en sobrevida global. Acuérdense que eran pacientes que ya tenían al menos una línea de tratamiento, incluso 2 líneas de tratamiento, así que son pacientes cada vez más complejos, pero fue una alternativa terapéutica aceptada. Tanto el sorafenib, el lenvatinib, el regorafenib y el cabozantinib están disponibles en Chile ya. Bueno, y en este contexto, el año 2017 empezó a aparecer la inmunoterapia. La inmunoterapia son anticuerpos monoclonales que fueron dirigidos contra moléculas de los linfocitos T o células del estroma que son capaces de modular el sistema inmune con el objetivo de matar las células tumorales. Este conocimiento fue el que llevó al premio Nobel, ¿no es cierto?, que ustedes han visto en las noticias. Y claramente las drogas de inmunoterapia han terminado siendo activas. Las más importantes hasta ahora en estudios clínicos ya presentados son los anti-PD1, que es un receptor del linfocito T que lo que hace es despertar el linfocito T para que destruya las células tumorales. Entonces, esta inmunoterapia, la primera que se evaluó fue el nivolumab, que mostró la actividad en el cáncer hepático de distintas etiologías, ya sea infectados por hepatitis C, hepatitis B o no infectados. Llamaba la atención que era como más activo en los pacientes que estaban infectados por hepatitis B o hepatitis C. Y lo más llamativo fue que los pacientes que lograron respuestas completas o parciales del tumor tenían sobrevidas muy prolongadas. Acá arriba en la curva verde están los pacientes que lograron respuestas completas o parciales.
Y si ustedes se fijan, los meses de seguimiento aquí, hay pacientes que llevan 42, 45 meses de seguimiento con respuesta, que no habíamos visto antes con las otras terapias. Por lo tanto, hay un grupo de pacientes que pueden tener una respuesta exquisita a la inmunoterapia y tener sobrevidas muy prolongadas. Entonces se nos empezó a abrir una nueva herramienta terapéutica y que la empezamos a probar en estudios clínicos y después de las aprobaciones en el uso habitual con mucha esperanza. Y este era un estudio más pequeño, así que llevó a un gran estudio, el estudio Checkmate 459, que evaluó al nivolumab, ¿no es cierto?, que se probó en no randomizado, sino como un estudio fase 2. Aquí se probó en un estudio fase 3 versus el sorafenib, que era nuestro estándar de tratamiento en primera línea. Así que fue a competir directamente con el sorafenib, se evaluó en dosis habituales del sorafenib, ¿no es cierto?, el 400 miligramos cada 12 horas versus el nivolumab 240 miligramos cada 2 semanas, que es una dosis bastante estándar de tratamiento. Esto se usa a la vena, endovenoso, y este tratamiento mostró una sobrevida muy similar al sorafenib. La mediana de sobrevida, que así evaluamos el efecto global de la potencia de un medicamento, fue 16 meses con nivolumab y 14 meses con sorafenib. ¿Ok? O sea que eran curvas muy parecidas. Al final del seguimiento, la curva del nivolumab iba por arriba, pero estadísticamente no significativa, así que uno podría decir que son medicamentos muy similares en su resultado en sobrevida en primera línea. Lo que sí llamaba la atención es que el nivolumab, que está en azul, digamos, tenía menos toxicidades que el sorafenib. Ya les había comentado que el sorafenib puede producir diarrea, alergias cutáneas, síndrome mano-pie, fatiga, y estos síntomas eran menores con el nivolumab, que como es una inmunoterapia puede dar otros síntomas, a veces inmunomediados, pero como el hipotiroidismo, por ejemplo, o la alteración de las prohepáticas, pero en este caso la frecuencia de toxicidad era menor. Así que aquí se abre una nueva ventana que es la inmunoterapia en primera línea en algunos pacientes. Evidentemente esto no lleva a la aprobación por las agencias regulatorias porque no fue un estudio que haya demostrado superioridad, pero sí se nos abre la ventana de nuevos estudios para aprobar la inmunoterapia ya en primera línea. Y lo que se hizo posteriormente en este estudio que se llama IMbrave 150 es que se evaluó otra inmunoterapia, la atezolizumab, combinado con un antiangiogénico, es decir, de la misma familia que el sorafenib, el lenvatinib, el regorafenib o el cabozantinib, el bevacizumab, en este caso como un anticuerpo monoclonal, comparado con el sorafenib. Y este estudio evaluaba las dosis habituales del sorafenib y el atezolizumab combinado con el bevacizumab, ¿no es cierto? Y este estudio sí demostró que era mejor que el sorafenib. Por ejemplo, la tasa de sobrevida a 6 meses fue de un 85%, para la combinación de inmunoterapia con antiangiogénico versus un 72% para el sorafenib. Estadísticamente significativo. Y el perfil de toxicidad era absolutamente distinto que el sorafenib. Nuevamente, si uno lo mira en global, el sorafenib mantiene una buena tasa de eventos adversos, pero todos más claritos, es decir, que son toxicidades leves. Y las toxicidades graves son menos frecuentes. Y la combinación, si bien es cierto, tenía más toxicidades que el nivolumab solo, sí era de menor frecuencia que el sorafenib. Y esto ha llevado, ¿no es cierto?, a establecer opciones de tratamiento y guías de cómo nos tenemos que manejar los médicos en el equipo multidisciplinario para ir montando estos tratamientos y, ¿no es cierto?, esta combinación de fármacos subió hacia la primera línea, dejando como opciones también nuestros medicamentos antiguos como el sorafenib, el lenvatinib, y para posteriormente tratar de transformar esta enfermedad en una enfermedad crónica, las otras opciones de las otras inmunoterapias, el regorafenib, el cabozantinib, y otras drogas incluso que tienen algunos otros estudios que por el tiempo de mi conferencia no se las puedo mencionar. Y obviamente esto es una puerta de esperanza enorme porque hay muchos estudios que ahora evalúan las combinaciones, ¿no es cierto?, de los medicamentos orales como el lenvatinib con otras inmunoterapias como el pembrolizumab, etc. Son varios estudios que están en curso, algunos de ellos en Chile y otros en otras zonas del mundo, pero que nos van a permitir entender si hay mejores opciones terapéuticas que las que tenemos hoy en día. Muchas gracias por su paciencia y por la atención.
Muchas gracias, Marcelo, por este resumen de algo que es muy complejo, que es lo que enfrentan en definitiva al paciente una vez que se le declara un cáncer de hígado, un hepatocarcinoma. Y como podemos ver, la información que entrega el oncólogo, tenemos muchas herramientas hoy día que quizás hace unos 10 o 15 años atrás, Marcelo, no estaba en esto, no era manejable de esa manera, ¿no? El cáncer de hígado. Así es, esto empezó a abrirse el año 2008 y explota desde el 2017 en adelante. Y antes las alternativas terapéuticas en el setting del paciente sistémico, ¿no es cierto?, Claro. Eran mucho menores. Evidentemente en el setting de pacientes más localizados siempre hemos tenido los pilares del tratamiento como la cirugía, la radioterapia, la quimioembolización y otras alternativas que usan los médicos de radiología intervencional. Bueno, quiero pedirles a nuestros invitados que activen sus micrófonos para que podamos compartir un ratito ahora a las preguntas. Y aparte de eso, quiero pedirle al doctor Alejandro Altamirano, que es el presidente de la Fundación Oncológica Hernando Magallanes. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros esta tarde. Un placer estar contigo en una jornada. Lamentablemente a la distancia, normalmente nos habíamos juntado para estas cosas en presenciales allá en la hermosa región de Magallanes. Pero ya volveremos, con mi Juan Castro, ya volveremos. Por lo pronto, quería pedirte, tú como cirujano, además digestivo, y como especialista en esta patología, que nos cuentes un poco también el fenómeno que ocurre en una región como la tuya, en la que está tu fundación. Hola, buenas noches. Yo quiero agradecerte, Francisco, por la oportunidad de participar desde la región de Magallanes, ¿no es cierto?, de poder compartir junto a la Fundación Cáncer Vida con un profesor ahí, con el doctor Marcelo Garrido, ¿no es cierto?, con una colega gastroenteróloga con el cual acá tenemos también mucha afinidad en el equipo multidisciplinario de esta patología que efectivamente involucra a todos, desde la preparación física, la nutrición, la educación al paciente, a la familia, y siempre de la mano con el oncólogo, con el gastroenterólogo, con el médico internista, ¿no es cierto? Y nosotros somos una parte de estos tratamientos, y yo como cirujano digestivo me siento uno más. Efectivamente, nuestra realidad aquí en la región, una región tan extrema, con un clima extremo, con la poca posibilidad, como dijo Dina, de obtener alimentos frescos, de alto contenido vitamínico, y una facilidad para los alimentos con alto contenido graso, proteico y de mala calidad nutricional, hace que tengamos en la región unas tasas muy elevadas de obesidad, de sobrepeso, y no solamente en los pacientes adultos, sino desde una edad muy temprana. Hay estudios en menores de 6 años que llegan a tener tasa de sobrepeso, o sea, un porcentaje de sobrepeso en todos los niños que están en los jardines de la Junji de un 50%, 55% de sobrepeso y un 30% de obesidad, ya en menores de 6 años. Entonces, efectivamente, eso se traduce en adultos obesos y en adultos con síndromes metabólicos que se van asociando a esta enfermedad que es el hígado graso, la estetopatitis y la cirrosis en continuación. Conversando con los gastroenterólogos del Hospital Clínico de Magallanes, donde yo trabajo, efectivamente la mayor causa en este momento que ellos ven de cirrosis hepática y de hepatocarcinoma es por hígado graso. A diferencia, como era un tiempo atrás, que en nuestra población local el consumo de alcohol era muy elevado, efectivamente se está trasladando a la obesidad, la estetopatitis y el NASH y el daño hepático crónico por el hígado graso. Por lo tanto, efectivamente, si bien las herramientas que tenemos ahora, como dijo el doctor Garrido, son mucho mejores para las etapas avanzadas, que generalmente es lamentable, donde lo detectamos es ese grupo de pacientes, efectivamente, yo creo que el pilar fundamental para el tratamiento futuro es la educación a los grupos familiares, a los niños, en los recintos educacionales. Nosotros mismos como médicos, efectivamente, yo creo que tenemos una muy mala base de educación con respecto a la estetopatitis, el NASH, la obesidad, el síndrome metabólico. Son cosas que efectivamente se están actualizando en las escuelas nuevamente de medicina, pero yo creo que hay que darle una importancia un poco más relevante por todas estas condiciones que se generan a partir de ahí. Oye, bueno, ese es un tema tremendamente importante. Una de las cosas que de alguna manera la Ley Nacional del Cáncer, que hace poco entró en vigencia, uno de los pilares importantes del Plan Nacional de Cáncer es justamente la prevención.
el, entre comillas, pariente pobre, todos estos procesos, en donde se invierte poco, y lo que se invierte a veces no tiene la racionalidad de que sea en un tiempo adecuado y a la población adecuada. Quiero referirme a algunas de las consultas que nos han ido llegando a propósito, Dina. La primera era para ti a propósito de tu presentación inicial. Y dice, gracias Dina, excelente presentación. ¿A qué se refiere la crononutrición? La crononutrición hace referencia más que nada al biorritmo que tiene el ser humano, ¿cierto? En términos de liberación de hormonal, como por ejemplo hormonas como la insulina, y que postula que en las mañanas, en términos de ciclo de sueño y vigilia, nosotros estamos más propensos a tener una mayor, a estar más susceptibles al efecto de la insulina durante la mañana, y que ese efecto va disminuyendo a medida que va pasando el día. Por lo tanto, en las mañanas nosotros pudiésemos tener una ingesta un poco mayor, tanto de carbohidratos y de otro tipo de fuentes de nutrientes, pero que a medida que va pasando el día, ¿cierto?, debiésemos ir disminuyendo el consumo de este tipo de productos porque nuestro cuerpo no es capaz de liberar o de sensibilizarse al efecto de la insulina a largo plazo. Por lo tanto, eso permitiría, en el fondo, en esta teoría, de que nuestros cuerpos guarden un poco más, ¿cierto?, de calorías en forma de triglicéridos, de ácidos grasos en el fondo, y aumentar así el tejido adiposo en general y generando este círculo vicioso que tiende en el fondo a ir enfermando a los pacientes. A eso se refiere la crononutrición. Por eso es tan importante también, y eso es algo que en lo personal lo manejo bastante en las consultas, el consultar también mucho respecto de los ciclos de sueño y vigilia que tienen nuestros pacientes. En realidad, si bien es cierto, antes habían problemas de trastornos del sueño, yo creo que desde el inicio de la pandemia, me incluyo, también lo viví un tiempo, el trastorno del sueño ha ido incrementándose muchísimo, y esto yo creo que también nos va a traer a largo plazo otro tipo de efectos en términos hormonales. Es un poco lo que se llama el ritmo circadiano, que también se expresa. Exactamente. Esto es llevar el ritmo del día y la noche, y en ese aspecto la vigilia y dormir, así como también la nutrición asociada a la temporalidad, a lo que comes de acuerdo a las estaciones y no desestacionalmente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, sí. Oye, tenemos otra pregunta, y que seguramente me puede ayudar Jimena con esto. Dice, ¿cómo me puedo tratar si tengo hígado graso no alcohólico? Bueno, yo creo que todas las recomendaciones que dijo Dina, en realidad uno es evaluar al paciente si hay sobrepeso, si hay obesidad, si hay síndrome metabólico con todas las características, pero fundamentalmente se recomienda lo que dijo Dina, bajar de peso por lo menos un 10% del peso corporal y aumentar la actividad física. Es como la recomendación más clarita de nosotros los gastroenterólogos. Yo creo que hay que hacer mucha educación. Yo creo que la obesidad, yo creo que ha sido el tema más importante de esta jornada. O sea, la obesidad es algo muy importante que está afectando a nuestra población, y vienen todas las complicaciones, no solamente el hígado graso, lo coronario, la hipertensión, lo vascular, etcétera, etcétera, etcétera. El hígado graso es uno más que nos lleva a un cáncer de hígado, pero tenemos muchas otras complicaciones. Por lo tanto es re importante apuntar a la presentación de Dina, o sea, mejorar nuestra nutrición, la calidad de nuestra nutrición, y ojalá evitar el sobrepeso y especialmente la obesidad. Yo creo que vamos a tener que dedicar una jornada exclusivamente para eso, Dina. Probablemente invitemos a más nutricionistas a lo mejor, o colegas relacionados que nos puedan ayudar también en el tema de cómo nutrirnos bien, porque parece que la pandemia igual va a durar un tiempo más, y este tema de estar comiendo como estamos haciéndolo no nos va a ayudar mucho, digamos. No vamos a tener una buena salida de la pandemia. Oye, le preguntan al doctor Garrido, a propósito de las drogas que tú comentabas, Marcelo. ¿Estas drogas están disponibles en Chile y las cubre FONASA? Sí, mira, las drogas que yo he mencionado, todas están disponibles en Chile. Y la cobertura de FONASA en este minuto es a través de los programas de drogas de alto costo.
algunas de las primeras que mencioné ya entraron en esos programas. En la medida que nosotros hagamos esfuerzo y hagamos nuestro trabajo junto con los hepatólogos, de que esto vaya quedando en las guías, que vayamos permeando a los protocolos del MinSal, probablemente más de estas drogas van a ir quedando en los programas de financiamiento de FONASA. Así que tenemos que trabajarlo todo, pero ya empezó a abrirse la puerta del financiamiento a través del programa de drogas de alto costo. Ahora, hay que explicarle al que no es especialista o al paciente o al familiar del paciente que cuando estamos hablando de este tipo de drogas, estamos hablando de un paciente que está en un cuidado, en un tratamiento paliativo. Estamos hablando, por eso lo hablamos de primera, segunda línea. Explícanos un poco eso, Marcelo, para los públicos. Sí, como se mostró en el gráfico, esto es lo que equivale al tratamiento sistémico, que es el paciente que no se puede operar, que no se puede hacer terapias locales como la quimioembolización. Ese es el paciente que requiere medicamentos sistémicos, que van en el fondo, que se toman por boca o se colocan a la vena y que van a la sangre a atacar el tumor en distintos lugares, porque a veces puede ser inoperable o puede tener metástasis. Ese es el escenario en el que yo centré mi conferencia. En el tema de lo que tú también me mostrabas ahí, los estudios clínicos, en Chile hay disponibles, bueno, expliquemos primero qué son los ensayos, los estudios clínicos, y después de eso lo que está disponible en Chile y cómo se hace la inclusión de pacientes en eso. Exacto. Los estudios clínicos son proyectos de investigación que tienen como objetivo el usar pacientes para evaluar nuevos fármacos, en este caso en cáncer, ¿no es cierto? Se llaman estudios clínicos oncológicos. Pueden ser de distintos tipos, son muy relevantes porque nos permiten conocer a nosotros los médicos cuándo un fármaco es mejor que el otro, cuando tienen evidencia, ¿no es cierto? Un estudio tiene que demostrar con datos estadísticamente significativo, muy riguroso, que un medicamento es superior al otro para que nosotros lo empecemos a usar. Y esos son los estudios clínicos. Los estudios clínicos están en pañales en Chile y se han desarrollado especialmente en los últimos años, pero aún tenemos mucho que crecer ahí porque es una forma de que podamos ver en nuestras poblaciones cómo funcionan estos nuevos medicamentos. Porque si no empezamos a tomar los resultados de países anglosajones o asiáticos que tienen un contexto cultural, genético, que es muy diferente al nuestro. Por eso es tan importante que participemos para que veamos cómo funcionan estos medicamentos en nuestra población. Y sin lugar a duda que forma parte de una alternativa terapéutica también. Entonces, si un estudio está abierto en segunda línea y no tenemos tratamiento aprobado, es una alternativa de tratamiento que puede usarse. El estudio clínico es una alternativa terapéutica en prácticamente todos los países del mundo. Pero bueno, es parte de procedimientos de investigación y que se hace muy regulado en Chile, aprobado por los comités de ética, por el Instituto de Salud Pública, etc. Muy controlado. Bueno, a propósito de lo mismo, Marcelo, nos pregunta a propósito de esto del acceso a los medicamentos, a las drogas, que se entiende que algunas son de alto costo. Hoy día el hospital, Jimena, a lo mejor tú también me puedas ayudar, o Alejandro, los hospitales están, digamos, informados respecto a los procedimientos para que los pacientes accedan a estos tratamientos. El paciente de cáncer, me refiero yo, ¿no? El que tiene hepatocarcinoma. Hay un mecanismo, entendemos, entiendo que lo maneja el oncólogo Marcelo o quien está a cargo del equipo multidisciplinario, ¿no, Jimena? Yo creo que todos los hospitales tenemos realidades distintas, depende de los grupos de trabajo. Nosotros, los gastroenterólogos del San Juan, nos tomamos el hepatocarcinoma y lo derivamos al oncólogo en las etapas avanzadas, cuando es, claro, cuando lo que presentó Marcelo. Pero en etapas iniciales e intermedias, nosotros tenemos acceso. Actualmente nuestros pacientes tienen la posibilidad de, bueno, la cirugía en casa, la radiofrecuencia y la quimioembolización. No lo estamos haciendo en el hospital en este momento, pero hicimos un convenio a través de licitación con la clínica alemana y nuestros pacientes van para allá. Y eso tiene acceso a todos los pacientes. Pero estamos en camino a hacerlo en casa, ojalá este año. Pero estamos trabajando ordenado desde hace varios años ya. Y también los pacientes que
son candidatos a trasplante, también los trabajamos nosotros con la clínica alemana y nuestros pacientes se trasplantan allá. Yo creo que cada hospital tiene una realidad distinta, pero todos vamos avanzando a ofrecer a nuestros pacientes lo que se debiera ofrecer. Ahora, con respecto en nuestro hospital o en los hospitales públicos tenemos acceso al sorafenib sí o sí. Nosotros podemos postular a un paciente a sorafenib sí o sí. Y los otros tratamientos, como dice el doctor, en general son estudios clínicos o a través de ese camino. De ese camino. Hay acceso. Correcto. Alejandro, ¿y en el regional de Magallanes también? Sí, efectivamente, el tratamiento pasa por un comité oncológico en el cual lo evaluamos todos, evaluado y comandado por una oncóloga formada por el doctor Garrido en parte. Está acá en la región y estamos con un equipo de gastroenterología que los ve, los sigue y los dirige hacia el camino de la terapia, en este caso sistémica de alto costo y que son cubiertos en parte por los programas nacionales. Oye, pregunta, ¿el hepatocarcinoma tiene síntomas y signos que lo identifican de alguna manera? En el caso de que el paciente pudiera autoidentificarlos, digamos, ¿cuáles podrían ser algunos de esos indicadores, Marcelo? Sí, yo creo que la doctora nos puede ayudar más ahí, sí, porque muchas veces es asintomático o son síntomas típicos de la cirrosis hepática. Así que ahí yo siempre me apoyo con mis hepatólogos para que me ayuden. Ahí vale para ver. Claro, yo creo que síntomas tenemos en etapa tardía. Y ya probablemente el paciente ya no es candidato a ninguna terapia. Lo ideal es lo que yo dije, pesquisa a través del ultrasonido en forma regular en todos los pacientes que tienen un daño hepático crónico establecido y en todos los pacientes con hepatitis B crónica. Eso. Perfecto. Además, tú hablabas de un examen de sangre también, ¿no? Que hay en un... La alfa-fetoproteína es un biomarcador que está validado y que las guías clínicas de los distintos países discuten si usarla o no usarla. Nosotros lo usamos y a mí yo siento que me sirve, pero en conjunto con el ultrasonido. ¿Por qué? Porque si yo veo una alfa-fetoproteína que va ascendiendo en sus valores, le pongo más pino para pesquisar el nódulo en el hígado. Claro. Y eso uno lo ve. Y alfa-fetoproteínas de valores muy altos probablemente es un paciente que ya está fuera de los tratamientos precoces, digamos. Entonces, la alfa-fetoproteína es un arma interesante de tener al ladito cerca, pero de las imágenes. Bueno, mira, ya nos dice la Fundación La Voz de los Pacientes que tenemos 450 personas conectadas, más las que están en nuestro chat y las que están en el Facebook Live, así que la verdad que ha sido todo un éxito. Es una enfermedad, como te digo, que no se conversa mucho, pero a la luz de las cifras estamos viendo que cada vez tenemos más casos de cáncer y además asociado al hígado graso no alcohólico, que eso también me llamó mucho la atención. Y Dina, para cerrar, y darle las gracias desde ya a ustedes, por supuesto, por esta presencia con nosotros. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos nutrimos? ¿Y cómo desintoxicamos un hígado? ¿Cómo lo liberamos de toxina? ¿Cómo le sacamos la grasa a ese hígado? ¿Cómo se maneja eso a nivel diario? ¿Ah? Todavía no tenemos cáncer, solamente estamos tratando... A nivel diario. Ahí hay, yo creo que algunos puntos fundamentales. El café, primero, tratar de hacer un poco más de actividad física. Basta compartir por dejar el auto un par de cuadras más allá estacionado o dejar de ocuparlo algunos días en la semana y empezar a caminar, dar un primer paso en el fondo, en pos de ese cambio de hábito, porque lo que hay que hacer es un cambio de hábito, no sacamos nada con bajar 5 kilos hoy día o bajarlos en una semana o en 2 semanas y a las 2 o 3 semanas después los voy a volver a reganar. Finalmente, eso lo único que hace es minimizar aún más el metabolismo que puede estar muy enlentecido ya por muchísimas causas en los pacientes. Partir con la actividad física diaria, si se puede iniciar actividad física incluso en la casa, hay miles de alternativas, ahora existen
Si bien estamos en pandemia y ya estamos muchos restringidos, algunos dependiendo de las fases no tenemos mucho acceso, pero existen las aplicaciones, existen los programas por YouTube, ejercicios que se está implementando también a través del IND en estas cápsulas educativas que hay en Facebook Live, en Instagram, en diferentes partes. Entonces, acceso a eso hay. Eso es uno de los puntos claves. La actividad física con la nutrición deben ir de la mano, y eso significa que debemos dejar cosas tan simples como aquellos productos ultraprocesados que vienen siendo todos estos snacks, ¿cierto? Los embutidos, productos dulces, galletas y otros del lado de nuestra alimentación, y volver en el fondo un poco hacia lo natural, hacia el orgánico, hacia lo que se consumía antiguamente, probablemente unas 2 o 3 generaciones hacia atrás, que era una alimentación muchísimo más sana, que si bien es cierto pudiese haber existido también el sobrepeso y la obesidad, sin embargo no estaba asociado a todo este otro montón de químicos y excesos de sodio y de azúcares simples en la dieta. Era una dieta muchísimo más completa, muchísimo más compleja. Así es que debiésemos volver un poco hacia allí, ordenarnos. Yo estoy de acuerdo con el tema de la crononutrición, creo que hay que respetar un poco el biorritmo de cada uno de nosotros, regularizar el sueño, dejar de quedarse mirando la televisión hasta las 2, 3 de la mañana y comenzar a ordenarnos un poco. Y eso es algo que yo se lo digo a todos mis pacientes. Orden. Eso es la clave, a mi parecer, para disminuir un poco la ansiedad, disminuir un poco el hambre que pudiésemos tener dentro del día, sobre todo cuando nos saltamos una comida y llegamos a la comida siguiente, tenemos muchísimo apetito y vamos a terminar comiendo una ración muchísimo más grande de lo que hubiésemos comido si hubiésemos respetado nuestros horarios anteriores. Yo creo que esas son parte de las cosas muy sencillas que podemos empezar a hacer y que todos en sus casas pueden comenzar a realizar en pos de mejorar un poco su estado nutricional y mejorar la calidad de vida, más allá de cuántos kilos bajamos. Es qué es lo que estoy comiendo, cómo me estoy nutriendo, cómo estoy alimentando mi cuerpo y ejercitándolo en el fondo. Eso yo creo que es lo básico. Oye, bueno, excelente mensaje entonces para poder cerrar esta jornada con la idea de cuidarnos y no tener el placer de visitar a Jimena o a Marcelo en algún momento de la vida. ¿Ah? Y Alejandro por lo demás. Pero que solamente llegar hasta donde la Dina, ¿no? Oye, gracias de todo corazón, les agradezco mucho su tiempo familiar y laboral para que estén con nosotros hoy día acá. Esto quedó grabado en nuestras redes, lo van a poder seguir revisando todos nuestros seguidores y de la radio La Voz de los Pacientes. Y darte las gracias, Alejandro, y felicitarte por la función maravillosa que están trabajando allá. Yo sé que están haciendo un esfuerzo tremendo con un equipo extraordinario que incluye a Dina, por supuesto. Así que les agradecemos de todo corazón que hayan estado esta tarde-noche con nosotros. Jimena, Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con todos. Que tengan buena tarde, buena noche y que estén muy bien.